Bueno, muy buenas tardes para todos los presentes en esta clase, en esta reunión. Bienvenidos a su clase Cátedra Rosarista. En este momento, pues bueno, me presento. Mi nombre es Juan Andrés López de Mesa, mi compañero Mateo Prieto, y vamos a explicarles un poco qué es Cátedra Rosarista, por qué están acá, qué queremos con esta clase, nuestra intención, y bueno, qué esperamos que salga hoy de la clase. Eh, Todas las clases necesitan una planeación. Nuestro objetivo pues es como darles a conocer y persuadirlos de quién es José María Cordobés, ya que pues en esta clase de Cátedra Rosarista a lo largo del semestre verán diferentes y veremos diferentes autores que han pasado por nuestra universidad, personajes que han tenido importancia, que han hecho por ella, cómo son los nexos por ella, porque llegaron acá, y es importante saber un poco del pasado porque así conoceremos también el presente y obviamente el futuro, de dónde venimos y para dónde vamos, teniendo en cuenta el análisis de estos personajes. Hoy arrancaremos con José María Cordobés, con una leve actividad que también tenemos planeada al final, y esperamos que pues se nos cumpla nuestro objetivo, que es persuadirlos, que les guste, que entiendan y que se disfruten la clase, no solo esta, sino la que va a lo largo de los semestres. Entonces, bueno, pues para arrancar es importante tener un poco claro quién es Cordobés. Bueno, este es un personaje que fue cónsul general de Chile en Bogotá, como aparece, y subsecretario del ministro del Tesoro, que en su momento había ese ministerio, era el ministro del Tesoro. Pero si queremos hablar un poco más de quién es José María Cordobés, pues podemos hablar de que fue escritor y cronista y viene de Popayán, la cual es su tierra. Aquí vamos a hacer un poco el nexo de por qué llegó a la universidad. Pues bueno, más adelante lo hablaremos. Por una quiebra familiar tuvo que llegar aquí a Bogotá y, y bueno, ahí empezaron como los nexos. Es una persona que se caracterizó por su trabajo por Bogotá, por su amor por la ciudad, porque luchó mucho por quién es. Obviamente, como pues, teniendo en cuenta las fechas de su nacimiento, pues nació en Bogotá cuando ya era independiente. Y también podemos hablar sobre un poco de que es un personaje que tiene mucha trascendencia sobre nuestra universidad y sobre Bogotá. Bueno, mi nombre es Mateo Prieto. Antes de empezar a hablar, yo acompaño a Pablo y esta vez pues voy a complementarlo con lo que él dijo. Básicamente, ¿cómo logra acercarse él a Bogotá? Él escribe dentro de sus novelas un libro muy importante que se llama Resiminencias, y en ella logra recopilar lo que fue la ciudad, lo que fue Santa Fe y lo que fue la Bogotá recién independiente, y también resalta aspectos curiosos, ya que, digamos, dentro de toda su vivencia, logró darle un toque de sentido a esas historias, sobre todo por medio de los espantos y las presencias fantasmales. Él señala sobre todo que en la época, pues se podía ver mucho esto, ¿sí? Esto era muy simbólico, más que simbólico, era algo que era característico. Entonces, digamos que recopilar todo esto, pues para él fue importante. Y claro, como yo menciono, que le da trascendencia a Santa Fe y Bogotá, porque el título señala sobre todo esos dos conceptos. Pues por un lado hace alusión a Santa Fe porque hace referencia a cómo fue la vida colonial, y a Bogotá a cómo es la vida republicana, es decir, a cómo es la vida de la recién independiente Bogotá. Es por Es eso por que complementando un poco que cuenta, que cuenta Mateo de, de, de este hizo acercamiento a Bogotá, pues yo también conecto un poco con que él empezó a conectarse, obviamente, como le explicaba, desde su traslado a Bogotá. Ahí mismo empezó dándole importancia y amor a la ciudad, logrando que
hasta en este momento las reminencias de Santa Fe y Bogotá, que se llama sus historias que él cuenta, no hayan perdido aún su credibilidad y en la actualidad sean importantes para mucha gente y se usen en ciertos aspectos, tanto académicos como pedagógicos. Es ahí donde yo encuentro y encontramos aquí con él y queremos darles a entender a ustedes de esa es la forma en que él se conecta con Bogotá y cómo logra acercarse a Bogotá. Bueno, ahora también queremos hablar pues un poco de su papel en la universidad. Como dijimos al principio, su papel es de los pocos personajes que llegan a Bogotá y también a la universidad por circunstancias externas, más que por simple convicción. A lo que voy es que, como dije al principio, él tuvo, digamos, muchas circunstancias fuertes en su infancia. Por eso digo que él llegó aquí en Bogotá por una quiebra familiar, de ahí que lo que expliqué al principio, que una persona trabajadora, una persona que logró salir adelante. De hecho, antes de llegar a la universidad, pues pasó por muchas eh, universidades. Como decía acá, su llegada causa su equilibrio a los altos que tuvo interrumpida trayectoria educativa con la Universidad Central, el Colegio San Buenaventura y por ende llega al Rosario. Antes también había arrancado en la Nacional estudiando y pues por ciertos problemas, como hemos dicho, acaba en la universidad. Eh, Ahí vamos con su papel en la universidad, digamos que va a sonar muy obvio, pero pues obviamente valiendo en esta redundancia, su papel es importante, tanto que a estas alturas yo les estoy explicando al personaje, ¿sí? Es por eso que su papel en la universidad sigue siendo tan clave y tan vital. Digamos que era una persona que llegó a la universidad con intenciones de cambiar un poco la universidad, de darle otro sentido, otro enfoque, obviamente no muy distinto al que venía porque pues en ese entonces era muy difícil cambiar todo así repentinamente, pero finalmente una persona que trascendió tanto en la universidad que como les digo, su papel en la universidad es tan importante y tan fundamental que aquí en este momento estamos pues contándoles un poco de quién es él. Este pues en ese entonces también fue pues narrador y cronista, como hemos dicho, pues de muchas historias que pasaron, digamos, a lo largo de estos años y pues a lo largo de la universidad y su estadía en la universidad. Bueno, todo esto tiene un contexto, un escenario. Eh, lo que mencionamos es básicamente un poco sobre cómo se desenvuelve el personaje dentro de este espacio, pero vamos a hablar un poquito de lo que es él, ¿no? De lo que es Santa Fe y Bogotá. Claro, entonces, dentro de la búsqueda, como nosotros lo hicimos en la biografía de este personaje, pues se puede encontrar que habían casas de un casas clásicas de un solo piso. Esto quiere decir que, digamos, las casas eran muy a la antigua, ¿sí? Y era algo característico de la época colonial, sobre todo. Y algo también importante era esa economía dependiente de las artesanías, ¿sí? Recién independiente la ciudad y sobre todo durante la época de la colonia, pues se puede evidenciar cómo las artesanías era lo que movía el dinero y el desarrollo, pues, del territorio. Entonces, también tenemos que a nivel público, pues, estructuralmente la ciudad seguía siendo la misma, ¿no? O sea, los cambios fueron mínimos, pero lo que fue todo lo estético y todas las figuras y todos esos escenarios que rodean a la ciudad, pues siguieron siendo los mismos y las costumbres eran consumidas por la historia. Aquí lo que busco explicar con esto es que las costumbres tanto coloniales como las postcoloniales, es decir, ya durante la independencia, pues fueron, digamos, como compactas. Eso quiere decir que ya tanto las antiguas como las anteriormente nuevas, pues eran promovidas y sobre todo respetadas entre el pueblo. Bueno, sí, también teniendo en cuenta pues esto, era claro pues que en este momento en Bogotá pues no es como lo que cuenta Mateo, que obviamente no es como es ahorita, ¿no? Las casas, como dice, pues son de un solo piso, eh, era un nivel estético colonial, obviamente, como digamos que si unos ahorita ustedes se pasan por el centro de la universidad, cerca a la universidad,
un poquito hacia la Plaza de Bolívar, el Congreso, Palacio, la Candelaria, van a encontrar, lo va a trasladar el marco en el que están caminando por ahí, en esa colonia, los va a trasladar a la época de José María Cordobés. Eh, pues porque en ese entonces era así como pintaban ahí, casas de un solo piso algunas, ¿cómo se llama? Digamos, con estructuras de una misma forma, todas muy parecidas, hechas de materiales muy parecidos todos en la época. Entonces, esa es la forma como ese toque colonial que él le daba también a sus escritos y que esos escritos pues prevalecen, como hemos dicho, constantemente acá mismo en la universidad y pues en el presente. Bueno, ya para entrar un poquito a lo que él escribió, de los tantos relatos que él hizo, pues vamos a hablar de uno en particular que es la corrida de gallos. Una particularidad de estos relatos es que el título los engancha y habla sobre esta tradición, la corrida de los gallos, que fue algo muy emblemático en todo este periodo y que además fue una práctica social que ha prevalecido hasta hoy en día. Curiosamente, como les digo, pues puede mencionarse eso, pero él le da un trasfondo más importante, ¿no? Porque lo que él explica, cómo se celebraban los rituales sobre todo, es completamente distinto. Entonces, como yo menciono acá, es uno de los hechos más brutales para una celebración, ya que dos celebraciones se hacían en aquel entonces y para conmemorarlas, pues se hacía este evento, ¿no? Que es la celebración de San Juan y de San Diego. Entonces, era un acto en el cual había mucha violencia, sangre, desplume, porque se maltrataban a los gallos, al fin y al cabo era algo que simbolizaba pues el maltrato hacia el animal, pues era algo que atraía al pueblo y pues algo que gustaba, ¿no? Entonces, digamos que básicamente lo que puedo describirles para no ser pues tan explícito con esto, porque la crónica en sí no es explícita, pero lo que trae adentro sí lo es, pues básicamente era amarrar un gallo y cortarle la cabeza. Enterrar al gallo, dejarlo con la cabeza afuera y ahí sí cortarla y el que la corta se la queda. Entonces, digamos que esto fue algo que también a lo largo de los años fue criticado y de hecho prohibido. Hasta ese punto ya no llega a esa celebración, ya que es un acto violento y brutal. Y entonces aquí también lo que hace Córdoba es al final, curiosamente, es que lo critica. Entonces, como era un acto que unía al pueblo, hasta la propia policía participaba y estaba presente ahí. No hacía nada al respecto y digamos que era algo que él consideraba injusto, ¿sí? Que se celebraban las corridas de gallos como tal, era algo que él apoyaba, pero llegar hasta el punto de esa celebración de decapitar a los gallos, eso estaba completamente en desacuerdo. Y también con lo que busca cerrar esta crónica es persuadir a todos, pues a quien lo lee, a evitar este tipo de práctica excesiva, pues que evidentemente va a afectar la imagen de la cultura que se está practicando dentro del territorio. Ahí es donde vamos desde el principio, que les dijimos un poco sobre que cuando él llega a la universidad, pues llega con otras cosas, ¿sí? O sea, digamos que no, como explicaba ahorita Mateo, no es que él estuviese en contra totalmente de los gallos y de cómo funcionaba esa actividad en ese momento tan brutal, pero sí pensaba un poco distinto a los demás. Sí creía que hasta el punto de acabar con ellos, de ser algo sangriento, estaba mal. Ahí es donde nosotros unimos con lo que vimos al principio, que él llegó con unos pensamientos distintos, no totalmente, porque como decimos en esa época era muy difícil pensar distinto, se consideraba raro a quien no pensaba así. Entonces, a eso vamos y queríamos pues reconfirmar esa tesis que habíamos expuesto. Obviamente, pues como han cambiado las cosas, ¿no? Ustedes ahorita dirán, pues en este momento que todo es tan ambientalista, todo es tan políticamente prohibido o políticamente correcto, todo está bajo una línea muy delgada sobre qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, pues ahorita es muy difícil que pasen esas cosas. Y si pasarían, serían prácticas ilegales, serían en lugares que, pues, clandestinamente, por ejemplo, o recibirán muchos típicos de críticas y demandas y seguramente habría un grupo de personas que estarían en contra de eso y harían algo al respecto, lo cual en este momento pues está perfecto porque está muy mal hecho eso.
cómo cambian las cosas, pues, y para que vean que sí hemos evolucionado y que sí tiene, y que otra vez vuelve la trascendencia de sus escritos hasta nuestras, pues, fechas y momentos. Bueno, pues, para eh, concluir un poco esta actividad antes de las conclusiones y esta clase, queríamos hacerle un par de preguntas a ustedes, a ver si nos habían prestado un poco de atención en lo que habíamos dicho. Y bueno, son esas dos preguntas, pues muy fáciles, porque se hace alusión en el título del libro Cordobés, Santa Fe y Bogotá, y en que estaban inspirados los relatos del libro Reminiscencias. Vale, pues vamos a cerrar un poquito ya este tema, esta explicación. Nosotros habíamos planteado una pregunta al inicio y es algo que tanto Pablo como yo hemos venido respondiendo y es si José María Cordobés fue importante. Y claro está que este personaje, como bien menciona Pablo, con sus pensamientos, con sus ideas, pues no los logra plasmar directamente en el pensamiento de los demás, así por medio del habla, ¿sí? Tenemos personajes como no sé, Fray Cristóbal de Torres, que fue alguien bastante impactante, que fue por medio de sus ideas y por medio de los contactos que logra buscar el cambio. Este personaje fue más pasivo en este caso y lo que buscó fue por medio de sus relatos, por medio de la escritura, que era lo que a él le apasionaba, eh, digamos, contar cómo eran todas esas anécdotas y cómo era su vida, sobre todo en la época de la colonia, aquí en la capital del país. Respondiendo a la pregunta, evidentemente sí, fue trascendental, ya que sus relatos están vivos a día de hoy. Hay gente como nosotros que los lee, se preocupa por dárselos a conocer y además fue algo que unió a la vida universitaria, ¿no? Fue algo que logró conectar a los estudiantes y logró que esas ideas no llegaran directamente de su boca, pero sí por medio de sus escritos. Y empezó a crear un sentido de pertenencia por medio de todas esas costumbres, es decir, todo lo que él hacía y todo lo que él pensaba, lo plasmaba en el escrito y eso era lo que buscaba para que nosotros lo leyéramos, lo interpretáramos y sobre todo que pudiéramos eh, entenderlo, ¿no? Entonces, sí, fue de gran importancia, fue influyente, lo es hoy y ha sido parte del espíritu, de la construcción de este espíritu que construye la Universidad del Rosario. Bueno, pues eso es todo. Esa fue toda la clase por hoy. Esperemos pues que les haya quedado chévere, les haya gustado, les haya parecido interesante, no los hayamos aburrido con tanta historia. Pero tratamos de hacer una síntesis más rápida, más fácil de todo, porque pues lo fácil hubiese sido, no sé, delegarles algunas lecturas o lo que sea, pero nosotros tomamos el tiempo y sacarles una presentación muy corta, como se acaban de dar cuenta, prácticamente 20 minutos duró la presentación. Entonces, esperemos lograr el objetivo que fue persuadirlos, darles a conocer, que hayan hecho la actividad, que hayan entendido, que hayan disfrutado y que hayan, pues, que salgan después de hoy con una idea nueva, con un pensamiento nuevo, con algo aprendido nuevo, así sea el nombre de la persona, pero bueno, todo. Muchísimas gracias por su asistencia y espero que haya quedado muy bueno. Pablo López, Mateo Prieto, gracias.